Hay una diferencia muy sutil entre dirigir el negocio y quedarte atrapada dentro de él. A veces creemos que estar en todo es verdadero liderazgo, que sostener cada detalle de tu empresa es lo que refleja compromiso, o que si no estamos presentes en cada cosa del negocio, algo se va a deshacer. Pero ¿qué pasaría si el verdadero crecimiento comienza el día en que decides salirte del sistema, verlo diferente? Salirte no por abandono, sino por estrategia. Yo quiero platicarte de eso, de cómo guiar y luego cómo soltar con intención, sin culpa, sin descuido, sin miedo paralizante. Porque tal vez tu negocio no necesita que sostengas más, no requiere más trabajo ni más esfuerzo de ti. Lo que requiere es una transformación, que lo dirijas diferente. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Bienvenida, soy Patti Díaz y esto es Dueñas de Negocio, un podcast diseñado para mujeres emprendedoras que quieren más. Más claridad, más crecimiento, más impacto. Con 25 años de experiencia como empresaria, sé lo que significa empezar desde cero. Lo hice, he estado donde tú estás. Inicié con una máquina de coser prestada y hoy lidero una empresa con franquicias, sucursales, talleres y resultados tangibles. En este espacio compartiré contigo lo que a mí me hubiera encantado escuchar cuando estaba en plena transformación, desde la inspiración para mantenerte firme hasta herramientas prácticas que puedes aplicar para hacer crecer tu empresa de forma sostenible y obviamente transformarte en el camino. Si estás lista para llevar tu negocio al siguiente nivel sin sacrificar lo que más amas, este es tu espacio. Bienvenida y prepárate porque el camino de transformarte en dueña de negocio, créeme, es muy enriquecedor. Yo no siempre me identifiqué con una aguja. Surgió en el ejercicio con mi equipo base a finales del 2025 en la junta de cierre de año. Y me volvió a pasar este fin de semana en un retiro sobre decisiones basadas en valores, organizado por Willy Trussell. En ambos espacios nos pidieron elegir un objeto que nos representara en cómo nos vemos, cómo tomamos decisiones, cómo nos vamos moviendo por la vida. Y cada vez que explicaba el por qué me identificaba con una aguja, me quedaba más claro. Me identifico con la aguja por dos razones principales. La primera es por gratitud. Así empezó mi negocio. Una aguja representa mucho de lo que hacemos, que es costura, y me ha dado tanto ese oficio. Pero por gratitud pude haber elegido también tijeras o hilo o una máquina de coser. Sin embargo, elegí la aguja por la siguiente razón. Y es una razón más profunda. La aguja está hecha para crear y para también mejorar y reparar. Pero sobre todo, su rol es de dirección. La aguja es quien perfora, quien inicia el movimiento y sin ella, pues no hay creación. Pero algo que me encanta de la aguja es que la aguja por sí sola no va a coser, no va a crear, no va a mejorar. La aguja va a perforar y va a dirigir, pero no va a mantener la unión. Necesita sí o sí del hilo para que todo se sostenga. Y ahí está lo que se me hace muy interesante, es que la aguja no se queda para sostenerlo todo. La aguja no es como la cinta adhesiva o como el alfiler que tienen que permanecer ahí para que todo se sostenga. La aguja entra, guía, deja el hilo y luego se sale. Claro, antes de salir se asegura de hacer un nudo correcto. Y por eso me identifico con la aguja, porque me gusta crear. Como dueña de negocio me gusta hacer mejoras, pero no me gusta quedarme sosteniéndolo todo, sino me gusta que sea el hilo, que en este caso pueden ser sistemas, puede ser un equipo de trabajo, puede ser una maquinaria adecuada. Deja algo que hace que la mejora o la creación se sostenga en el tiempo. Hace más de 30 años, cuando yo estudiaba la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas, era la presidenta de la Sociedad de Alumnos y organizamos un simposio y invitamos a Carlos Casuga. En ese entonces,
un renombrado conferencista y sigue siendo un conferencista renombrado. Y recuerdo una frase que dijo que se me quedó súper grabada y decía, un buen líder es el que primero llega a la empresa y es el último en irse. Y yo me la creí. Y cuando empecé a mi negocio recordé esa frase y durante años viví así. Ser la primera en llegar, la última en irme, estar en todo, resolver todo. Y en un principio no estaba tan mal. Esa etapa fue necesaria, me permitió conocer el negocio, me permitió empujarlo. Gracias a una buena parte de ese esfuerzo, el negocio salió a flote y gracias a eso se pudieron construir las bases. Pero lo que fue necesario en una etapa no siempre se puede sostener en la siguiente. De hecho, es recomendable no sostenerlo por mucho tiempo. Se requiere una transformación y transformarte no significa que lo anterior estuviera mal, significa que ya no es suficiente para el siguiente nivel. Y honrando todo eso que hiciste, es que es importante la transformación. Y muy probablemente lo sepas y por eso estés escuchando hoy este podcast, porque algo dentro de ti sabe que el siguiente paso implica un rol diferente tuyo. Hubo momentos en mi historia en los que me costó soltar. Uno de ellos fue el atender personalmente a los clientes de garantía. Yo los atendía personalmente. En La Puntada lo que hacemos es un trabajo muy artesanal, es talento humano, es mucho percepción. Algo que buscamos en cada prenda es que sea funcional, que sea estética y que aparte cumpla con las expectativas del cliente. Y estas últimas dos es mucho percepción. Entonces, es frecuente en este tipo de negocios, o más que frecuente, es natural en este tipo de negocios que existe una garantía. Y yo veía las garantías como esa oportunidad para aprender, pero también esa gratitud porque el cliente me estaba diciendo, sigo creyendo en ti, te doy una segunda oportunidad. Durante mucho tiempo, cuando había una garantía, me pasaban a mí los datos y yo llamaba personalmente al cliente. Era la forma en la que yo sentía que le estaba transmitiendo al cliente ese compromiso con su satisfacción. La fundadora te estaba hablando directamente para llegar a un acuerdo y ver cómo íbamos a arreglar nuevamente la prenda. Entonces yo escuchaba, llegaba a acuerdos con el cliente y definía cómo se iba a reparar la prenda. Y eso me funcionó y me funcionó muy bien, te digo, para aprender, para buscar esa segunda oportunidad y porque eso fidelizaba muchísimo a los clientes. Yo siempre he dicho, el cliente no siempre espera perfección, lo que sí espera es transparencia, honestidad y sobre todo responsabilidad. Entonces, en ese proceso que yo hacía, llegó un momento en que ya me estaba pesando mucho hacer esas llamadas. Me pesaba por tiempo, pero también por energía. Y no porque dejara de ser importante el cliente, sino porque mi rol estaba cambiando y yo requería dejar esa tarea para agarrar otras. Pero me costaba porque sabía lo significativo que era para la fidelización del cliente. Aún así, decidí dejar que alguien más hiciera esas llamadas. Y al principio, por supuesto que hubo miedo, hubo incomodidad. Miedo de que no lo hicieran igual, miedo de que no fuera a resultar, miedo a perder ese vínculo directo con el cliente. Pero luego también me di cuenta que podía tener acceso a algo mucho más profundo, que es confianza, ese empoderamiento a la gente y mi liberación de tiempo. Confianza en que si enseñaba bien La Puntada, el sistema iba a poder sostenerse. Al principio estuve muy cerca, observaba, medía resultados, veía si el cliente regresaba. Con algunos clientes llegué a hablar yo también como llamadas de seguimiento. Y cuando vi que funcionaba, entendí ese rol de salirte sin abandonar, sino por estrategia, por diseño. Permitirnos guiar para luego soltar sin abandonar, con conciencia, con intención, con diseño. Salir del sistema no es irte a ver Netflix todo el día, aunque pudieras. Salir del sistema es cambiar de postura, es dejar de resolver lo urgente
Para diseñar, lo importante es dejar de apagar incendios para construir estructuras que eviten esos incendios. Es dejar de sentir que cargas el negocio y que si tú te detienes, todo se va a detener. No trabajas menos, trabajas diferente, con una energía diferente. Conoces tus ciclos. Trabajas desde el autoconocimiento, el deseo, el propósito, y no desde la exigencia, el miedo y la bruma. En los negocios hay 4 etapas que son muy claras. La primera es sobrevivir. Aquí es muy normal que todo dependa de ti. Estás sobreviviendo, estás iniciando. Pero después viene estructurar. Empiezas a ordenar tus procesos. Tú los haces, pero de una forma ordenada. O a lo mejor empiezas ya a la tercera etapa, que es delegar. Enseñas cómo se hacen, cuál es el resultado esperado. Y en ese momento permites que otros te ayuden a sostener. Y finalmente, el crecer. Es cuando ya diseñas el patrón completo. Me ha tocado que algunas dueñas de negocio quieren irse a esa etapa de crecimiento, pero siguen estando ellas en etapa de sobrevivir. Y no porque no sepan más, no porque no quieran soltar, sino porque no se han permitido tener esa transformación interna. Ahora, también quiero decir algo muy importante. No todo es delegable. Hay cosas que yo sigo haciendo, como por ejemplo la nómina. La nómina es algo que inclusive otros dueños de negocio me han dicho, ¿y por qué sigues haciendo tú la nómina? Esa yo la pudiera delegar por completo. De hecho, ya gran parte del proceso está delegado. A mí me la entregan ya muy digerida y es algo muy sencillo lo que yo hago. Pero para mí es un momento de conciencia. Es el instante en donde recuerdo que detrás de cada número en la puntada, de cada acción, hay una familia. Y me emociono al decirlo. Porque hay cosas que no se hacen solamente por control, se hacen también por propósito. Porque me recuerdan para qué trabajo y con quién trabajo. Y me humaniza a mí y humaniza a mi equipo de trabajo. Delegar nunca va a ser desentenderte. Es una decisión que se hace con intención y con conciencia. Si quieres impactar positivamente a tu equipo, hay que empoderarlo y delegar es una de esas formas. Si quieres hacer crecer tu negocio, debes liberarte de esa operación de estar sobreviviendo y transformarte. Si quieres madurar como líder, debes actuar a pesar del miedo y continuar con dirección y estrategia. Y no porque deje de doler, sino porque atraviesas el miedo con conciencia. La pregunta no es qué debo soltar, la pregunta es ¿dónde estoy sosteniendo por miedo cuando mi verdadero rol debe ser de dirigir? La aguja no va a abandonar al hilo. La aguja lo que hace es que guía el hilo, hace después el nudo correcto y permite que el sistema funcione sin ella. Si hoy ya sabes que estás en ese momento de la transición, preparé un entrenamiento gratuito donde profundizo en este cambio de rol, un tema que me apasiona, que conozco y que sé que te puede ayudar para pasar de operadora a diseñadora del sistema. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana y recuerda, emprender es un camino lleno de retos, pero también de grandes recompensas. Te mando un fuerte abrazo.